Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos en Cristo Jesús que día a día nos acompañan y comparten este alimento espiritual que Dios ha dispuesto para estos últimos días. Es el último mensaje de misericordia para el mundo. Ese es el mensaje de la justificación por la fe que estamos estudiando. Esta serie de estudios, ya estamos en el estudio número 30 de esta serie. Y estamos estudiando acerca de la conversión, el nuevo nacimiento. Es la ciencia de la conversión. Y necesitamos ahora en esta oportunidad seguir estudiando. Pero ahora estudiaremos por comparación. El nuevo nacimiento, conforme el plan de salvación, trae justicia, libertad del pecado, liberación del pecado. Pero necesitamos estudiar ahora acerca del pecado, de la injusticia. Hemos estudiado ya de la justicia, pero ahora necesitamos estudiar de la injusticia. Tenemos algunas promesas en la Biblia que nos, como a modo de recordar, estas promesas ya dispuestas para el pecador nos deben llevar a estudiar este asunto de la justicia y de la injusticia. En Primera de San Juan, capítulo 3, el verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que el que es nacido de Dios, dice, no puede pecar. Imposible que peque, porque permanece la simiente en él, dice, el Espíritu Santo que engendró. Y en el verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el que sigue pecando, dice, sigue siendo del diablo, porque el pecado comenzó con el diablo, dice. Ahí está entonces lo que nosotros necesitamos estudiar. Y en el verso 6, 1 Juan 3, 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido a Dios. Y en el mismo libro de 1 Juan 5, 3 y 4 dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que en el plan de salvación está dispuesto la victoria sobre el mundo, sobre todas las cosas de este mundo. Especialmente en este tiempo necesitamos la victoria sobre los poderes de la tierra. Los poderes de la tierra nos han impuesto leyes que no nos dejan movilizarnos libremente. Y Satanás desde el principio, ese era su objetivo: esclavizar al hombre. Tenerlo, manejarlo a su manera, a su antojo. Y nosotros ahora necesitamos ser liberados de esto. Y necesitamos nacer de nuevo, porque el que es nacido de Dios vence, dice, el mundo. Necesitamos vencer no solo al pecado, al mundo también. Necesitamos vivir sin pecar. Esto ya está asegurado en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la vida de Cristo. Sabemos, dice en el verso 18, 5:18 de 1 Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que Satanás no puede tocarle, porque Satanás es un enemigo ya, es un enemigo vencido.
Así que esto es lo que nos debe impulsar ahora a estudiar qué es pecado. ¿Seguimos viviendo en pecado? ¿Seguimos pecando cada día, cometiendo los actos? ¿O es que tenemos el pecado adentro? Porque la Biblia habla en muchos aspectos de los actos, de los hechos consumados como pecado. Y también la Biblia presenta el pecado que mora en nosotros, el pecado que está adentro en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Ese es el egoísmo, el yo, el amor egoísta, que es la raíz de todos los pecados, que es la fuente del pecado. De ahí salen, dice, hay 1000 canales para que los males salgan de adentro. Entonces necesitamos estudiar. Cuando dice que el nacido de Dios no peca, no es vencido del enemigo, puede vivir sin pecar, dice, entonces, ¿a qué se refiere? Eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Pero vamos a un poco recordar el estudio anterior. Camino a Cristo, página 28, allí tenemos una promesa, una luz. Dice, vosotros, dice, en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor que cuanto este mundo pueda dar, reconoced en este el deseo de la voz de Dios que habla a vuestra alma. Así que, ¿cómo saber que nosotros necesitamos nuevo nacimiento, conversión, justificación? ¿Cómo sabemos? Una de las formas como saber es, dice, si todavía no tenemos paz completa, si no vivimos felices, y en nuestro corazón existe el deseo, dice, de algo mejor que en cuanto este mundo pueda dar. O sea, no estamos conformes con la vida de este mundo. Necesitamos algo mejor, vivir mejor, caminar mejor, estar en una situación mejor. No estamos conformes con las cosas de este mundo. El corazón desea algo mejor. Entonces es la voz de Dios que nos está hablando a nuestra conciencia. ¿Y qué debemos hacer? Dice, pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos dé arrepentimiento. Necesitamos que Dios nos haga comprender su ley de los 10 mandamientos. La ley escrita lleva al arrepentimiento. La ley escrita declara nuestro pecado, nos desnuda. Es el espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. Necesitamos la Escritura, la Biblia, conocer toda la Biblia, los libros del Espíritu de Profecía, que es la ley ampliada, que nos va a mostrar nuestra condición para el arrepentimiento. Entonces, cuando Dios da arrepentimiento, nos lleva a la letra de la ley. O en todo caso, preguntar a los mensajeros, a los pastores, teólogos, maestros, para que conocer nuestra condición. Y ahora sí, podremos experimentar arrepentimiento por obra y gracia de Dios y podremos llegar a entregar nuestras vidas a Él. Y el mismo libro Camino a Cristo 48 dice, muchos dicen ahora, ¿cómo me entregaré a Dios? ¿Cómo es eso de entregarse y dejar la vida antigua del hombre natural? Dice, deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda, dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telas de araña. Entonces dice, lleguen a la decisión, dice. Estará, dice, en contraste, peligro hasta que comprenda la verdadera fuerza de la voluntad. Nunca vamos a llegar a ser cristianos verdaderos si todavía no tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad.
Puede creer y prometer todas las cosas usted, dice, pero sus promesas y su fe no tendrán valor hasta que pongan su voluntad de parte de la fe y la acción. Si pelea la batalla de la fe con toda su fuerza de voluntad, vencerá. Así que necesitamos fe, confianza en entregar nuestra voluntad, porque la voluntad es el que maneja todo nuestro ser. Porque nosotros decidimos, pero decidimos mal. Así como vamos a comenzar a estudiar cómo es el pecado. Pero mejor es entregar nuestra voluntad a Dios, para que Él lo purifique, lo limpie y pueda conectarnos a Dios, pueda unirnos a su voluntad. Ahora sí, entonces, ya no viviremos de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí comienza la nueva vida. Ahora sí podremos vivir sin pecar, porque nuestra voluntad siempre nos lleva a tomar decisiones al pecado, o sea, a aceptar nuestra inclinación, aceptar nuestros gustos, aceptar nuestros deseos, aceptar todo lo que queremos nosotros. ¿Qué cosa nos lleva a eso? El pecado que mora, el egoísmo, el amor propio, la mente carnal, la mente humana. Así es, hermanos, esa es la ciencia de la conversión. Entonces, para empezar a estudiar acerca del pecado, de la injusticia, vamos a leer algunas luces que nos pueden dar claridad sobre esto. En Cada día con Dios, página 55, dice: me duele el corazón, dice la hermana Juárez, cuando veo a tantos, dice, que hacen del yo su ídolo. Así que si todavía en el corazón está el yo, el amor egoísta, tenemos todavía todo lo humano en nosotros, entonces ahí está el ídolo. Entonces somos pecadores, somos idólatras, porque tenemos el ídolo del yo. Por eso el yo debe estar, dice, muerto, debemos renunciar. Ya hemos estudiado mucho acerca de esto. Otro asunto, a fin de conocerle, página 131. La imperfección del carácter es pecado. Así que si nuestro carácter todavía es imperfecto, todavía somos coléricos, somos personas que tenemos mal carácter, entonces todavía estamos en pecado y pecando. Porque el pecado, dice, es transgresión de la ley. Todos los atributos correctos del carácter moran en Cristo como un todo perfecto y armonioso. Y todo el que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos de Cristo. Esa es la ciencia de la santidad, donde ya el creyente en Cristo no peca, pero su carácter no es imperfecto, sino tiene un carácter perfecto que va desarrollándose hacia la plenitud de la perfección, de una perfección a más perfección, y así. No es de una imperfección a la perfección. Por eso necesitamos seguir estudiando acerca del nuevo nacimiento. En La fe por la cual vivo, página 107, dice: la carga más pesada que llevamos es la carga del pecado. Si solo tuviéramos que llevarla, toda nos aplastaría. Él también aliviaría nuestras espaldas cansadas de la carga que las agobia. Nos dará descanso, llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre Él todos nuestros afanes que nos lleva en su corazón. Así que hay otra carga de pecado que estamos llevando, dice. ¿Cuáles son? Los cuidados de esta vida y las penas, los afanes, las preocupaciones del trabajo. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Y tenemos que salir corriendo a trabajar en el mundo y para el mundo, esclavos del mundo. Toda actividad esclaviza al hombre. Sigue siendo pecador, entonces no ha nacido de nuevo. Necesita conversión.
necesita al libertador que entre al corazón, Cristo. Ahí está el problema. El único actividad, el único trabajo que no esclaviza es la agricultura, el cultivo de la tierra. Pero el cultivo de la tierra no para negocio, no para vender, sino para alimentarnos. Ahora sí podemos decir que ya vivimos sin pecar. Conducción del niño, página 87. ¿Es un pecado hablar con impaciencia o mal humor o sentir ira? Aun cuando no hablamos, hablar palabras airadas es como golpear un pedernal contra otro pedernal. Inmediatamente surgen las chispas de los sentimientos airados. Así que si hablamos con impaciencia, mal humor, tenemos ira, entonces no hemos nacido de nuevo. Porque hemos leído, el que ha nacido, dice, de Cristo no peca, tiene el carácter de Cristo. El carácter de Cristo no era impaciente, con mal humor, con ira, no. Cristo nunca habló palabras de ira que golpeaban, que hacían daño. Necesitamos ese carácter, el vestido de la justicia de Cristo. Conducción del niño, página 230, amplía más. Padres, dice, cuando os sentís enojados, no debéis cometer el gran pecado de envenenar a toda la familia con esa irritabilidad peligrosa. En el hogar también, si el papá o la mamá se enojan, entonces eso indica también que todavía no hemos nacido. Por eso necesitamos seguir estudiando. Por eso necesitamos humillarnos y decir, Señor, enséñame. Tu palabra me puede enseñar. Aún el agente humano me puede enseñar para encontrarte. Porque hemos dicho que la ley, la Biblia, los testimonios fueron dados a hombres santos, a Moisés. Es su trabajo de enseñarnos, pero eso no nos va a salvar. Solo nos va a mostrar nuestro pecado, nuestra condición y nuestro peligro, y nos va a llevar a Cristo. Nos va a decir que Cristo es la ley original, Cristo es el amor, Cristo es la medicina, Cristo es nuestra justicia. El segundo paso ya. Sigamos adelante. Tenemos otro libro del Espíritu Profecía, Maravillosa Gracia de Dios, 139. O también vamos a leer en Consejos para la Iglesia, página 81. Dice así: el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Ahí está otro pecado. Si somos orgullosos de lo que sabemos, de lo que vivimos, de lo que tenemos, orgullosos de nuestra religión, orgullosos de la teoría de la palabra de Dios que sabemos, entonces somos pecadores nomás. Y eso nos lleva a la presunción. Presunción es decir que Dios está conmigo, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo estoy mejor que los demás, pero no estamos dispuestos a cumplir las condiciones para ser hijo de Dios, para ser cristianos. Entonces no hemos nacido de nuevo. Estos defectos impiden todo crecimiento. Cuando el hombre tiene defectos de carácter y no lo sabe, cuando está tan lleno de suficiencia que no puede ver sus faltas. ¿Cómo puede ser purificado entonces? ¿Cómo puede ser limpiado? ¿Cómo puede ser convertido? ¿Cómo puede ser justificado? Dios no puede hacer eso. Tenemos que tomar decisión, renunciar y estar dispuestos a abandonar y seguir a Cristo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dijo Jesús en Mateo 9:12. ¿Cómo puede uno realizar progresos si se cree perfecto o bueno o mejor? No puede. Hay estorbos que deben ser retirados, dice. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Ahí está. Si somos impacientes,
murmuramos, descontentos de cualquier cosa, descontentos de nuestra familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, descontentos de los hermanos, descontentos del vecino, entonces no hemos nacido todavía, necesitamos nacer. A fin de conocerle, página 247. Recordad que la tentación no es pecado. Recordad que por muy difíciles que sean las circunstancias en que pueda encontrarse un ser humano, nada puede debilitar su alma mientras no ceda a la tentación y mantenga su propia integridad. Nadie puede dañarlos sin vuestro consentimiento. Todas las legiones satánicas no pueden dañarnos a menos que abréis vuestra alma a los dardos satánicos. Mientras permanezcáis firmes de parte del bien de Cristo, no podrá incurrir en vuestra ruina. Así que la tentación no es pecado. El asunto es ceder a la tentación, aceptar la tentación. Así que hay provisión amplia en Cristo. En el mismo libro La fe por la cual vivo, 313. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y con el poder de lo alto resista la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y sus súbditos. Así que necesitamos saber el secreto, ¿no? Reconocer el pecado y luego resistir, dice, con el poder y la gracia de Dios. Entonces solo puede resistir el pecado el que ha nacido a vida nueva, porque tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene la gracia, tiene todo a su favor. Y despertará, dice, la ira de Satanás, la ira del mundo, la ira de la persecución se despertará. Entonces, pues, necesitamos definir el pecado, hermanos, hermanas, y todos los que participan de este estudio. Tenemos que ir definiendo, aclarando el pecado. Quizás podemos poner una ilustración que es imperfecta. Muchos han escuchado la historia de 4 o 5 ciegos que querían conocer el elefante, dice. Es una historia muy conocida que puede ilustrarnos algo, por lo menos, del pecado. Porque eso ilustra también de Dios de la justicia, pero ahora lo vamos a usar para ilustrar el pecado, injusticia, el mal. Y los ciegos, ¿qué hicieron? Como eran ciegos, no podían ver cómo es el pecado en este caso. Cada uno fue a tocar con la mano. No pueden creer si no tienen que tocar. Uno tocó, dice, en las patas. Entonces, ¿qué dijo? Para él el pecado es como un palo, un poste. Otro tocó, dice, en el rabo. Para él el pecado es como una manguera. Otro tocó, dice, en la panza, en el estómago. Para él el pecado es como un bombo. Y así cada uno fue tocando ciertas partes del elefante. Y se reunieron ahora a dilucidar, a debatir, a discutir los ciegos. Cada uno quería hacer valer lo que ellos habían tocado con su mano, habían palpado. Pero ellos no se dieron cuenta que el elefante es un animal completo. Tiene colmillos, tiene trompa, tiene pues muchas cosas, tiene oreja, tiene todo. Entonces, así es el pecado. Necesitamos conocer en toda esa amplitud, en toda su profundidad. El elefante tiene una cabeza, una mente, un corazón. Necesitamos conocer así el pecado, llegar hasta la raíz, hasta el corazón. Entonces, ahora vamos a ir ingresando a estudiar poco a poco del pecado. Vamos a ver cuando el hombre
se rebeló contra Dios y el hombre comete pecado. Entonces, ya hemos estudiado también en los 37 estudios del Antiguo y Nuevo Pacto, porque el Antiguo y Nuevo Pacto está en base a la ley de Dios. Pero la diferencia es que el Antiguo Pacto está en base a la ley de los 10 mandamientos, la copia, y la ley del Nuevo Pacto está basado en base a la ley original, la ley del amor. Entonces, ahí el asunto parte. Los que solo han entendido la ley de los 10 mandamientos que recibió Moisés y están escritos en la Biblia, entonces esa es una ley de la letra, una ley de la supervivencia. En esa, si es que uno cumple esas leyes, puede todavía vivir tranquilo en este mundo, pero no hay salvación. Va a seguir pecando y solamente es una ley que modula, que puede enseñarle al hombre a no cometer actos nada más. Pero en su corazón está lleno de pecado, lleno del mal. Pero hay otra ley, la ley del amor, la ley original. Para la ley original, el pecado no son actos. El pecado es tener el mal en el corazón. Eso Jesús explicó y vamos a estudiar un poquito también. Jesús dijo, pecado no solo es matar o adulterar, sino el pecado de matar comienza en el corazón, en el sentimiento, en el pensamiento, en el deseo. Así que eso es lo que vamos a estudiar ahora. El salmista David entendía este asunto. Y el salmista David dice lo siguiente en Salmos 51:4. Dice, contra ti solo he pecado, dice. Entonces, una cosa es pecar contra Dios y otra cosa es realizar un acto contra una persona. Por ejemplo, el salmista David, uno de los pecados que cometió era el de el adulterio o fornicación. Pero David no dice he pecado contra Urías, contra ese su general, o no dice he pecado contra aquella mujer con la cual adulteró, sino dice Señor, contra ti he pecado. Entonces, el pecado es atentar contra Dios. Por eso, si leemos en Daniel 9:8 y 11, Génesis 39:9, ahí encontramos las siguientes palabras. Dice, contra ti pecamos. Daniel dice, Señor Dios dice, contra ti hemos pecado. Entonces, el pecado hay que entonces ir estudiando cuidadosamente. La esencia del pecado entonces es ir contra Dios. Es rebelión contra Dios, traición contra Dios, traición contra la ley del amor y por tanto contra Dios. Pero el ser humano pecador con mente natural carnal entiende que el pecado es solamente desacatar una norma, una regla, un mandato, una ley. Y parece sencillo que eso pues tiene solución. Puede prometer y dejar de desobedecer esa ley. En otras palabras, bueno, pues deja de robar, deja de adulterar
y deja de matar y ya está solucionado. Pero eso es humanamente. Pero espiritualmente va más allá. Eso es lo que necesitamos comprender. Por ejemplo, en San Juan 15:5, allí podemos aprender una lección. En San Juan 15:5, ¿qué dice? El perder la relación con Dios lleva ciertamente al pecado. Porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, si hemos perdido la relación, si nos hemos desconectado, si nos hemos apartado de Cristo, si nuestra relación está cortada, ya no permanecemos en Cristo, entonces ahora vamos a hacer pecado. Entonces, el desprenderse de Dios lleva al pecado. Pero también Isaías 59:2, ¿qué dice? El pecado causa una rotura de la relación con Dios. O sea, dice, vuestros pecados han hecho separación entre ustedes y Dios, dice. Eso es lo que necesitamos estudiar. Así que aquí hay dos formas de vivir en pecado. Uno es cuando desobedece la ley de los 10 mandamientos, entonces nos separa de Dios. O sea, los malos actos que cometemos nos separa de Dios. Pero también hay otra clase de pecado, que nos desligamos, perdemos la fe en Dios, ya no confiamos en Dios, confiamos en nosotros, en las cosas de este mundo. Entonces también eso es pecado. La separación de Dios, desconfianza en Dios es pecado también. Y cometer actos también es pecado. Así que vamos adelante entonces. ¿Cómo es esto? El pecado es una relación rota con Dios. Desde luego, pero es mucho más que eso. Vamos a comparar. Si me separo de un amigo, porque me enemisto con un amigo, ahí hay una relación rota. Eso es el pecado para Dios, dice. Separarse de Dios. Rompemos la relación y ya somos pecadores. Pero el hecho no queda ahí. No es solamente separarse. Pero si yo me separo de un amigo que tanto quería, ¿no? Me enemisto con él. Pero si luego, al separarme, como me he rebelado contra mi amigo, ahora esto continúa y voy y lo asesino a mi amigo. Entonces la separación del amigo, la desconformidad, el odio, el rencor, ¿a dónde me va a llevar? A asesinar al amigo. Eso es el pecado desde el punto de vista de Dios. Eso es lo que pasó, recuerdan ustedes, con Caín. Caín no confió en Dios totalmente, a medias nomás. Porque solo ha creído en Dios en llevar la ofrenda, la mejor ofrenda, en ir a hacer el altar, ir al lugar correcto, pero ya no confió en las palabras que Dios había enseñado por medio de sus padres Adán y Eva, de que debían llevar un cordero. Ahí ya no ha creído en Dios, perdió la fe. Y se confió en sí mismo, dijo, lo mejor voy a llevar. Así que se separó de Dios, se desligó de Dios, se rebeló contra Dios. ¿Y después qué pasó? Al separarse de Dios, cometió asesinato, mató a su hermano. Ese es
el pecado que nosotros necesitamos estudiar. Necesitamos temer a ese pecado. Es el más peligroso. Entonces, pecado es asesinar a Dios, según la lección que Dios enseñó en el santuario. Por eso el pecador, cuando cometía un pecado, tenía que llevar un cordero, y al cordero tenía que clavar un puñal allí en el altar junto con el sacerdote. El sacerdote le daba el puñal y mataba al cordero. Pero el pueblo de Israel no entendió esa lección. Para el pueblo de Israel, esa lección no entró en su mente, en su corazón. Por eso, cuando Jesús vino, realmente lo asesinaron, lo clavaron en la cruz. Ahí esa es la esencia del pecado que necesitamos conocer. Entonces, el pecado no solamente es la rotura de la relación con Dios. A la luz del Calvario se comprende mejor lo que significa el pecado. El pecado entonces es un odio mortal hacia Dios. Así como la Biblia nos enseña de Caín, que luego vamos a ver también. Así que entonces hay dos clases de pecado. Hay dos formas de pecado. Uno son los actos y otro es la raíz del pecado en el corazón. En la mente comienza, eso es más peligroso. Pero si uno desacató una norma, una regla, un mandato, la ley escrita de los 10 mandamientos, parece simple. Por eso el que no es convertido, el que no ha nacido a vida nueva, no tiene a Cristo en el corazón, no tiene la ley de amor escrita en el corazón, la ley original, entonces solo va a entender el pecado superficialmente. Necesita conversión para entender el pecado completamente, para no seguir siendo como los 5 ciegos. Necesitamos el milagro de la curación de la vista espiritual para comprender el pecado completamente. Bueno, ahora veamos cómo el pecado se inició en el cielo. No vamos a hacer un estudio del origen del pecado en el cielo con Lucifer, pero vamos a mencionar algo para tener la idea suficiente del pecado. Vamos a leer en este libro Conflicto Inminente. Hay un libro Espíritu de Profecía, Conflicto Inminente. Ese libro nos habla profundamente, ampliamente acerca del origen del pecado. Página 5 dice: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios en su modo de proceder contra el mal. Así que lo que no está revelado del pecado no podemos entender, pero lo que está revelado es lo suficiente, dice, para nuestra salvación y para rechazar el pecado. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Así que Dios no tiene nada que ver con el pecado, definitivamente. Y por eso Dios permitió que el pecado se desarrolle 6,000 años en este mundo, de acuerdo a los 6 días de la creación, para que el mundo, el universo entienda que Dios no tiene parte en el pecado. Dios es justo. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, dice, es un intruso. Este libro inspirado.
El pecado entonces, ¿qué es? Es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia o echar la culpa a alguien, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado en la palabra de Dios nosotros conocemos, la definición más sencilla. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la ley de amor, que es el fundamento del gobierno de Dios. Ahí están las dos leyes, pero no son dos leyes diferentes. Algunos entienden mal esto. Muchos pensadores dijeron, no hay palabra mal dicha, sino mal entendido. Sino que la ley de Dios, la ley original del amor, es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo. Es su carácter de Dios, es Dios mismo la ley original. Pero la ley de los 10 mandamientos es una copia de esa ley. Entonces, por eso necesitamos hacer esa aclaración. Entonces, desobedecer esa ley de los 10 mandamientos, que es la copia, es pecado que se manifiesta exteriormente en hechos, en actos. Pero el pecado en su profundidad es estar en enemistad con la gran ley del amor que dice aquí, que es el fundamento del gobierno de Dios. Ya hemos estudiado eso también, pero no vamos a detenernos, vamos a continuar. Dice, antes de que el pecado apareciera en el cielo, había paz, gozo en todo el universo. Seguimos leyendo en el mismo libro, Conflicto Inminente, página 8 vamos ahora. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta donde le llevaría este espíritu. No comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos, es decir, del pecado. Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y a muchos ángeles. En ese entonces no había él negado aún toda la obediencia a Dios, porque estaba en el cielo todavía. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, pero había sido, no obstante, habría sido restablecido en su oficio si, reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado dispuesto a volver a Dios y si se hubiere contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse y se entregó de lleno al gran conflicto con su Hacedor. Así que Satanás en el cielo se dio cuenta de que no tenía razón, porque no había cometido ningún acto. Todavía no había, si lo examinamos, si lo juzgamos de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos escritos, no era culpable, porque ningún acto malo. Solo había desconfiado de Dios y había confiado en su sabiduría, en ese conocimiento que Dios le había dado. Se había apropiado de la sabiduría de Dios y se había enorgullecido de su perfección, de su sabiduría. Pero ¿qué pasó? Ahora surgió el orgullo. Por su orgullo no quiso reconocer y volver nuevamente. Ese es el gran problema que el ser humano tiene. El ser humano, pues,
naturalmente reconoce que es pecador y ya no quiere desobedecer la ley de los 10 mandamientos y trata de ir a la iglesia, trata de guardar sábado, trata de no matar, no adulterar, no robar, no engañar y piensa que está bien. Pero no quiere reconocer que en su mente, en su pensamiento, en su ser, está la desconformidad. No obedece la ley de los 10 mandamientos con placer, con delicia, sino que lo hace por cumplir. Ese es el gran problema. Bueno, sigamos. Página 10. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Página 11. Sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria, Satanás. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante todos los mundos que el gobierno de Dios era justo, su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Así que Dios no podía inmediatamente actuar, porque Él es un Dios justo, un Dios de amor. Lo dejó que desarrolle lo que Satanás pensaba. Y ya dijimos que le dio, ¿cuántos? 6,000 años de plazo para desarrollar todo, porque él pensaba de hacer el bien, dice, mejorar el gobierno de Dios, una mejor vida. Y ahora hemos visto en los 6,000 años, todo el universo ha visto que vivir separado de Dios, vivir sin confiar en Dios, vivir pues confiando en uno mismo, lleva pues a la destrucción, a todo el mal que en el mundo existe. Entonces, ese es el pecado. La raíz del pecado comienza en el corazón, en la mente. Y luego ya vienen al final los actos. El mundo está lleno de actos malos, pero su raíz está en el corazón de los seres humanos. Jesús vino a desenmascarar a Satanás. Satanás durante los 6,000 años enseñó de que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Por eso, hasta los religiosos dicen el hombre es imperfecto, nunca va a poder vivir sin pecar, nunca va a poder vencer al mundo, nunca va a poder vencer a Satanás. Habrá en la lluvia tardía, dicen algunos, o cuando Cristo venga, pero será demasiado tarde. Cristo vino a desenmascarar esa mala enseñanza del mundo, originada por Satanás, creada por Satanás. Satanás ha creado desde el comienzo la evolución. El ser humano dice puede evolucionar, puede mejorar, pero Cristo no. Cristo vino a demostrar de que el ser humano necesita nacer del Espíritu, pero en carne humana. Cristo nació del Espíritu y venció a Satanás. Y hasta su muerte no pecó. Por eso en Hebreos 2:14 dice, Cristo vino para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así que en vida le ganó y muriendo en la cruz, venció, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. La paga del pecado es muerte, al que estableció el pecado en este mundo.
ya está vencido ya. ¿Ah? Y Cristo demostró que el hombre puede obedecer la ley de Dios perfectamente, pero tiene que, no es solo decir, bueno, Señor, yo me decido y yo te entrego mi vida, no. Tiene que renunciar a su vida y al mundo y experimentar conversión, unión, injerto, ser injertados en Cristo o ser adoptados nuevamente en la familia de Dios y quedarse a vivir con Cristo en este mundo. Ahora sí el pecado será vencido. Satanás dice, tiene miedo, tiene temor de que el hombre comprenda esa verdad, porque va a perder su poder. Porque al aceptar a Cristo, con Cristo nuestro hombre natural, nuestro yo, será crucificado, condenado a muerte. Ya no podrá actuar. Ya nuestra personalidad, no podremos vivir con nuestra personalidad. Ahora Dios nos dará otra personalidad, un hombre nuevo, un hombre espiritual. Eso es lo que hemos estudiado. Muy bien. Terminemos de leer en este libro el último párrafo. Porque todo el libro habla de la lucha entre el bien y el mal, el pecado y la justicia. Conflicto inminente, página 17. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado durante los 6.000 años, y su destrucción completa que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. Así que si Dios al principio a Satanás lo hubiera destruido, eso hubiera aterrorizado a los ángeles y a los habitantes de otros mundos y hubiera deshonrado a Dios. Justificará entonces, dice, el amor de Dios ahora, después de 6.000 años, y establecerá su gloria ante el universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley de amor. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice en Nahum 1:9, no se levantará la aflicción o el pecado segunda vez. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de su sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como el Dios de amor insondable y con sabiduría infinita. Así que la lucha entre el bien y el mal, entre el pecado y la injusticia, terminará pronto. Ya está sellado ya está firmado el documento de que el pecado va a desaparecer. Raíz y rama va a desaparecer. Pero ahora el Evangelio, la noticia es que si nosotros ahora aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, necesitamos renunciar el pecado en los actos y en su raíz. Esa es la solución. No hay que quedarse solamente en los actos. El ser humano le gusta quedarse en los actos, en los hechos, en los frutos del pecado. No, necesitamos eliminar de esta raíz. Hasta un simple agricultor que no ha ido a la escuela, no ha ido a la universidad, ni conoce la Biblia, sabe cómo deshacerse de la mala hierba, de la mala planta. El agricultor, para deshacerse de la grama, por ejemplo, no solamente lo corta la grama, sino lo escarba desde su raíz, saca hasta la última raíz. Ahora sí, nunca más saldrá esa mala hierba que no va a dejar crecer a la planta que quiere plantar. Pero si el agricultor solamente arranca o corta lo de encima nomás a la grama, si quedó solamente una pequeña raíz adentro, va a brotar y va a malograr la planta y la cosecha. Eso sabe el agricultor. Pero nosotros que somos sabios, estudiosos, no podemos entender. El pecado debe ser eliminado desde raíz.
Y hemos leído ya en el Espíritu de Profecía que nos explicó que el egoísmo, la raíz del mal, tiene 1000 canales, podemos decir 1000 raíces. Basta que quede una raicita de eso, va a brotar. Entonces necesitamos entrega completa. Solo Dios puede, el verdadero agricultor, el verdadero maestro, sabio, puede eliminar eso. Por eso necesitamos entregar nuestra vida. Entonces, ahora veamos qué dice la Biblia del origen del pecado. Hemos leído en el Espíritu de Profecía. Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué dijo Jesús acerca de Lucifer, del diablo? Dijo, vuestro padre el diablo, homicida, ha sido desde el principio. San Juan 8:44. ¿Qué dijo Jesús en este mundo a su pueblo, a los judíos, a los israelitas? Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes siguen pecando. Pero no le estaba hablando del pecado externo, de que los judíos robaban o mataban, no. Jesús le estaba hablando del pecado en el corazón. Les estaba diciendo que ustedes tienen odio, ira, cólera. ¿Contra quién? Contra los romanos y contra el Cristo que estaba allí, que ellos lo consideraban maestro profeta. Ellos lo odiaban, había rencor en su corazón. Por eso Jesús les dijo, ustedes tienen ese pecado en el corazón y son hijos de vuestro padre el diablo. Y el diablo, dice, ha sido homicida desde el principio. Ahora pregunto, ¿en el cielo el diablo mató a algún ángel o mató a Dios? No. Sino que había esa cólera, esa ira, esa desconformidad, desacuerdo con Dios. Ya no creía en Dios, desacuerdo. Entonces, el asunto de ser homicida, de ser asesino, de matar, comienza en el corazón. ¿Y a quién mató Lucifer en el principio? Aparentemente a nadie entonces. Pero sí, en su corazón ya mató a Cristo. Matar a Cristo comenzó en el corazón en el cielo, porque estaba contra Cristo. El acto visible queda expuesto en el Calvario, cuando Jesús fue crucificado. Ahí realmente se consumó el homicidio en la cruz. Eso es el pecado. Por eso Jesús dijo en San Mateo capítulo 5 o también 1 Juan 3:5, el apóstol Juan dijo, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. El pecado es transgresión de la ley, que dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo a ti mismo. 1 Juan 3:4. Entonces, ahí están las dos formas de pecar. El que mata a una persona transgredió la ley de los 10 mandamientos de la letra. Y el que aborrece a Dios o a su prójimo, solo con aborrecer, ya mató también, porque transgredió la ley original del amor, que dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, un pensamiento, una intención, un deseo acariciado, están ahí incluidos. También es interesante que Pablo en Romanos 7:7 dice, la ley dice no codiciarás, el 10º mandamiento. ¿Y cuál es el acto de codiciar? Ese acto de codiciar está en la mente nada más. Entonces, necesitamos comprender, dice, la ley espiritualmente es muy abarcante y es inmutable, eterno como su autor. Esa ley, dice, fue quebrantada en el cielo mismo. Satanás quebrantó esa ley espiritual, la ley original.
no la ley de los 10 mandamientos, porque en el cielo nunca hubo una ley con 10 mandamientos. Ya hemos estudiado también eso. Porque si en el cielo existiera una ley con 10 mandamientos, con 10 prohibiciones, los ángeles, ¿qué hubieran dicho? Los ángeles hubieran dicho, ¿cómo es eso de fornicar, adulterar? Hubieran dicho. Pero no existía. Esa es una ley adaptada para seres pecadores, no es para seres santos. Por eso, esa ley necesita el pecador, que no ha nacido a vida nueva, que no ha sido justificado, que no tiene la ley de amor en el corazón, que no es cristiano verdadero. Entonces, si solamente es un ser natural que cree en Dios, necesita esa ley de los 10 mandamientos, porque fue adaptada para el ser humano pecador. Pero el que ha nacido como un hombre justo, bueno, obediente, necesita la ley de amor, porque nace en el corazón escrita con esa ley del amor. Por eso dice que en el cielo, dice, deseado de todas las gentes, página 13, dice así: esta ley fue quebrantada en el cielo, esa ley de amor original. El pecado tuvo su origen en el egoísmo, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo y comenzó las tinieblas, la tristeza, todo eso comenzó en el cielo cuando se originó el egoísmo. En Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1061, también nos da alguna claridad. Dice, la ley de Dios llega hasta los sentimientos y los motivos, tanto como a los actos externos. Ahí está. Revela los secretos del corazón, proyectando luz sobre cosas que antes estaban sepultadas en tinieblas. Dios conoce cada pensamiento, cada propósito, cada plan, cada motivo. Los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Dios traerá a juicio toda obra, con toda cosa encubierta, con su ley mide el carácter de cada hombre. Así que entonces, esa es la ley original, la ley espiritual. Tenemos que comprender la ley espiritualmente, pero para eso necesitamos la mente de Cristo, una mente nueva, un corazón nuevo. Porque el hombre natural solo va a haber una ley de letras, donde ordena y no va a entender sus promesas. Solo órdenes, mandatos. Un código destinado a regular temporalmente la conducta externa de los hombres, nada más. La ley escrita, entonces, regula la conducta externa de los hombres, nada más. No la ve como la expresión del carácter del amor de Dios. Por eso, humanamente se define para hombres pecadores, la ley o pecado es transgresión de la ley nada más. Pero la ley original nos ha mostrado que el pecado es desacuerdo con Dios, perder la fe en Dios. Y eso es rebelión contra Dios. Y eso va a llevar con el tiempo a los actos. Entonces, deberíamos concluir en esta noche diciendo de que el pecado tiene dos definiciones. Humanamente es transgresión de la ley. Es la única definición en la Biblia, transgresión de la ley para pecadores. Pero para los justos, para los santos, para los ángeles en el cielo, aún para Adán mismo que vamos a estudiar, es desacuerdo con Dios, enemistad con Dios, desconformidad con Dios, falta de fe en Dios, ya no confiar en lo que Dios ha dicho, confiar en lo que otro dice. Ese es
Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Eva ya no confió en la palabra de Dios, que le dijo, el día que comas morirás, sino escuchó a otra voz, confió en otra voz, que le dijo, no vas a morir. Dudó de Dios y aceptó en confiar a otra voz, a otro consejo. Y ahí comenzó el pecado. Es el pecado original, el pecado en su esencia. Porque al comer el fruto, Adán y Eva no era malo comer. No mataron a nadie, ni fornicaron, ni adulteraron, nada. Pero desacuerdo con Dios, separación de Dios, desconexión de Dios. Así como en 1888 hemos estudiado y vamos a estudiar todavía profundamente que Satanás cortó el cable que unía al pueblo adventista. Entonces no pudieron aceptar recibir a Cristo, ni aceptar la lluvia tardía, ni dar el fuerte pregón. Nosotros también estamos en la misma condición. Y terminamos leyendo Romanos 8:7, que dice, por cuanto dice la intención de la carne es enemistad contra Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios. O sea que el hombre no puede sujetarse a la ley original, a la ley del amor, porque siempre va a tener ira, desconformidad, descontento en el corazón. Pero sí se puede someter a la ley de los 10 mandamientos, a su manera, a lo que puede. Así que Dios pueda bendecir su palabra. Vamos a hacer un alto aquí para continuar el día de mañana. El día de mañana vamos a profundizarnos más en estas dos formas de pecado. Lo que nosotros necesitamos es ir a la raíz. Eso es justificación por la fe. Para vivir en este tiempo sin pecar. Porque Cristo murió, dice, para dejar de pecar. La fe es lo que va a vencer, dice, al mundo. La victoria sobre el pecado y sobre el mundo es nuestra fe. Necesitamos fe de Jesús. Una fe poderosa, una fe firme, una fe que no confíe en sí mismo, ni en el mundo, en nadie. Que Dios pueda bendecir por su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén.